Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos con Antiguo Testamento. Nosotros estábamos mirando la estructura y el contenido de estos dos capítulos, 3 y 4 del libro de Josué, que tratan sobre el paso del río Jordán, que tiene una analogía con el paso también del Mar Rojo, el Éxodo capítulo 14. Es muy interesante y estábamos reflexionando y mirando cómo se estructura este capítulo 4 ya en este caso. Decíamos que hay una primera introducción, el versículo 1, luego el 1b8, hay una primera tradición de las 12 piedras, donde aparece la orden divina a Josué, luego Josué que cumple con la orden de Dios en el versículo 4 y 5, luego hay una catequesis en el versículo 6 y 7, luego los israelitas que cumplen la orden de Josué en el versículo 8, y la segunda tradición de las 12 piedras que aparece en el versículo 9. Los versículos 10 y 11 tratan sobre los sacerdotes y el arca durante el cruce del río Jordán. En el 12-13 nos hablan de las tribus de la Transjordania. Habíamos quedado en esta estructuración. Vamos a continuar con este versículo 12 y 13. Dice: delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas, como había dispuesto Moisés. Y después continúa, ¿verdad?, con la cantidad de todo lo que significa entonces la fuerza, el poderío del ejército. En el versículo 13 eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó.
Y luego tenemos, decíamos también en el versículo 14, la exaltación de Josué. Josué, durante toda la vida de Moisés, que pasó al lado de él como una sombra prácticamente, o sea, pero sin embargo es un Josué que está observando, que está mirando y que está conociendo todo lo que se está haciendo. Y es por eso que después, una vez que muere Moisés, es Josué el que asume y el que lleva adelante todo el camino hacia la tierra prometida. Y ahí recién comienza Josué a hablar. Y ahora en este versículo 14 del capítulo 4 es donde se le exalta a Josué. Vamos a mirar un poco. Dice así: aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Vamos a mirar un poco Éxodo 14, el paso del Mar Rojo justamente. Éxodo 14, tenemos también cómo a Moisés, ¿verdad?, se le exalta después del paso del Mar Rojo. 14:27 dice lo siguiente: Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Entonces los israelitas miraron por el cauce seco del mar mientras las aguas formaban la muralla derecha e izquierda. Bueno, aquí dice: el pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés. Este es el versículo 31. Y después viene el canto de Moisés. Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Aquí es interesante porque el pueblo temió al Señor y creyó en él, en Moisés, su servidor también, ¿verdad? Y aquí, cuando la caballería del faraón con sus carros y guerreros entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Los israelitas, en cambio, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Después viene en el capítulo ya 15, siempre estamos 15, también el canto de Miriam, la profetisa. Bueno, canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Bueno, qué interesante eso entonces. Así mismo. Bueno, seguimos entonces. Este es el lugar donde, o este es el versículo, ¿verdad?, donde aparece la exaltación también de Josué. Así como habían hecho, creyeron verdaderamente en Yahvé, creyeron en el Señor y en su siervo Moisés, a través de quien el Señor estaba actuando. Aquí también el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, porque hasta ese momento ellos seguían todo lo que Moisés decía. Ciertamente que Josué es como esa sombra, decíamos, que está realizando aquello que Moisés ciertamente ya había también instruido, había dejado como orden, y ahora que Josué lo está poniendo en práctica. Después seguimos en los versículos 15 al 19, 15, 16, 17, 18, 19, son 5 versículos. El arca sube del Jordán. Primero viene la orden divina de parte de Dios, que le dice que tienen que ya partir. Luego el Señor dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes que llevan el arca, salgan del Jordán. Voy a repetir, ¿entienden? Le da primero aquí a Josué la indicación y luego Josué lo realiza, es decir, está la orden cumplida. Josué cumple, ¿verdad?, en ese versículo 17, cumple con lo que el Señor le había pedido: salgan del Jordán. Los sacerdotes cumplen la orden de Josué y las aguas vuelven a su cauce. El 18 dice: y cuando estos salieron, apenas sus pies tocaron el suelo firme, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y prosiguieron su curso como antes, por encima de sus bordes. Bueno, sigue normal. Luego, en el 19 es la fecha del acontecimiento. El pueblo salió del Jordán el día 10 del primer mes y estableció su campamento en Gilgal,
en el extremo oriental de Jericó. En realidad esa palabra Gilgal quiere decir en círculo círculo apuá, como decimos, es una redundancia, ¿verdad? Círculo castellano apuá en guaraní. Bueno, es entonces lo que ellos veían ciertamente, que serían casi como estos altares que se hacían de piedras, interesante, ¿verdad? De una forma circular. Y tal vez existían en esos lugares de estos altares o de estos memoriales, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Es un memorial, es decir, que vuelve a repetir y que te vuelve a recordar esa escena, eso que había sucedido en aquel tiempo, en ese lugar. Y por lo tanto, ellos viendo esto, hacen toda una historia y comentan y dicen, este es el lugar donde el pueblo de Israel se quedó, acampó, Gilgal, este lugar donde encontramos este altar, porque ellos van y construyen eso. Y ahí tenemos entonces la fecha de ese acontecimiento. Hay una instalación de las piedras en Gilgal, el capítulo 20 del 5 al 1. Dice, los versículos, ¿verdad? 20. Versículos 20 que va hasta el versículo 1 del capítulo 5. Dice, Josué hizo erigir, ahí está, en Gilgal, las 12 piedras que había sacado del Jordán. Y luego dijo a los israelitas, cuando los hijos de ustedes el día de mañana pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ustedes les darán la siguiente explicación. Israel pasó por el cauce seco del Jordán. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El cardenal George Pell pasó más de 400 días de prisión por una acusación que la Corte Suprema de Australia consideró más adelante insostenible. Ahora publica su segundo libro de memorias, en el que revela el respaldo que obtuvo de la capellana católica de su prisión. La hermana Mary, la capellana, me traía la comunión una vez a la semana. Era siempre un alivio, una buena compañía, siempre animante. Entendía la vida en prisión, era extraordinaria, muy amable, una mujer formidable. Le confieso que incluso uno que era asesino le tenía mucho respeto. Eso dice mucho de ella. El cardenal experimentó allí la importancia del trabajo en la capellanía de la prisión, que requiere personas que vivan de forma especial la misericordia. Es importante que nuestros capellanes sepan transmitir a los prisioneros que no están al servicio de los vigilantes, que no son parte del sistema, son independientes, colaboradores, pero intentan ayudar a los prisioneros. Y estaba clarísimo que ese era el papel de la hermana Mary. De aquellos días, el cardenal conserva el recuerdo de 4.000 cartas de apoyo que le llegaron de todas partes del mundo. No podía responder a todas, pero sí lo hacía cuando las escribían otros presos. Con uno de ellos, de larga condena, aún mantiene la correspondencia. Me escribía con frecuencia y yo le contestaba. No soy un gran escritor de cartas. De hecho, él se refería a mí como George el Lento, porque siempre me excusaba por el retraso en las respuestas. Todavía le debo una carta. Durante su estancia en prisión en Australia no tenía acceso a Internet y seguía las funciones religiosas por televisión, aunque fueran protestantes. Las canciones litúrgicas de la BBC son muy bonitas, sobre todo en los servicios dominicales. Normalmente eran ceremonias de iglesias anglicanas en Inglaterra. Además, estas piezas iban acompañadas por ejemplos de caridad cristiana. Era algo realmente alentador que ayudaba a vivir con devoción los domingos. Un consuelo ecuménico en una etapa de reclusión muy dura, en régimen de aislamiento por una acusación infundada. Ahora, con la publicación del segundo volumen de su diario en prisión, lo recuerda con una sonrisa, gracias a Dios. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando ya esta llegada ahora a Gilgal, una vez que ellos atraviesan, y decimos en este versículo 20, Josué que hace erigir en Gilgal las 12 tribus que habían sacado. Aquí es aquellas que habían sacado. La otra tradición nos decía que Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán. Aquí volvemos entonces a la tradición antigua, posiblemente entonces está siguiendo del capítulo 4, versículo 8. Vuelve a retomar aquí. Entonces Josué mandó erigir en Gilgal las 12 tribus que había sacado, porque antes le había pedido, ¿verdad?, a los israelitas. Los israelitas cumplieron la orden de Josué, muy bien, retiraron las 12 piedras en medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, muy bien. Como el Señor se lo había ordenado a Josué, ellos retiran. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y la depositaron allí. Y ahora entonces posiblemente saltamos a este versículo 20. Todo lo que encontramos antes es la otra tradición. Y entonces aquí dice, Josué hizo erigir ahí mismo, o incluso podemos mirar un poquitito más atrás, ¿verdad? Desde el versículo 19 también podemos aplicar a la otra tradición. Pero la lógica así bien elaborada y como continuación corresponde a este versículo 20. Josué hizo erigir en Gilgal las 12 tribus que había sacado del Jordán. Y dijo a los israelitas, cuando los hijos de ustedes el día de mañana pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ustedes les darán la siguiente explicación. Israel pasó por el cauce seco del Jordán porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que pasaron como había secado las aguas del Mar Rojo delante de nosotros, hasta que terminamos de pasar. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor y ustedes teman siempre al Señor su Dios. Cuando todos los reyes de los amorreos que ocupaban la región situada al oeste del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos pasaron, su corazón desfalleció y nadie tuvo ánimo para oponerles resistencia. Eso entonces está respondiendo a lo que decía también la prostituta Rahab cuando los espías se habían acercado, habían llegado hasta Jericó. Allí justamente ella les dijo, yo sé que el Señor les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y que ustedes condenaron al exterminio. Y así sucesivamente. Es una profesión de fe. Aquí también se vuelve a recordar esto, ¿verdad? Entonces, secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaran como había secado las aguas del Mar Rojo delante de ustedes hasta que terminamos de pasar. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor y ustedes teman siempre al Señor su Dios. Y bueno, y así sigue entonces. Ahí ya te hace una síntesis. Estamos ya en el versículo 1. Aquí la instalación de las piedras en Gilgal. El versículo 20 y luego el capítulo 5, 1. La narración, enseguida una catequesis, que es el 21 y el 23. Es una hermosa catequesis. Cuando los hijos de ustedes el día de mañana pregunten, esta es la catequesis, a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les darán la explicación, ¿verdad?
Y esa es la explicación, como esa profesión de fe, el Señor que nos ha ayudado, que nos ha acompañado, que nos hizo pasar el río Jordán. Bueno, y por último termina como vaticinio y cumplimiento también, que es el versículo 1 del capítulo 5. Ahora, estos bloques que nosotros encontramos en el capítulo 4, evidentemente que no son homogéneos entre ellos, ni tienen relación, ¿verdad?, con el capítulo 3. Hay cambios significativos de vocabulario y variaciones sobre distintos temas. Entonces, vocabulario y temas. Aquí entonces nosotros estamos viendo, o sea, no hay homogeneidad. Eso ya tenemos que saber. Capítulo 4 con el capítulo 3. No hay homogeneidad. Es decir, estas son posiblemente son narraciones independientes. Y por lo tanto, si son narraciones independientes, cada tradición tiene su forma de expresar, utiliza su propio vocabulario. Y eso es lo que encontramos aquí. Es difícil admitir una estructura pretendida. O sea, como que el autor sagrado ya está pensando todo en una estructura y aquí entonces de una forma secuencial. Es muy difícil encontrar esto. A lo sumo podríamos hablar de una estructura casual, que justamente se da en este caso más o menos como se le está dando una continuidad. Es difícil admitir una estructura pretendida. A lo sumo podríamos hablar de una estructura casual, decíamos. En esta línea sí parece importante advertir que el capítulo 4, aquí encontramos dos bloques principales que comienzan con la misma introducción. Dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Y así, estos contienen dos órdenes divinas sobre las piedras y sobre la subida del arca que subrayan el protagonismo de Dios en todo el acontecimiento. Esto es importante que veamos un poco. Dijo el Señor a Josué, Vayomer Adonai el Yeshua Lemor. Vayomer Adonai el Yeshua Lemor. Dijo el Señor, ¿verdad? Tiene dos órdenes divinas. Sobre las piedras, por una parte, y sobre la subida del arca, que subrayan entonces el protagonismo de Dios en todo el acontecimiento. Es Dios entonces el que va a ir delante del pueblo siempre, el que va a introducir a su pueblo a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi e Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañi e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañi e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañi e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañi e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología hermosa, ¿verdad? Ahora estamos en el pasaje del mar, o mejor dicho, el pasaje del río Jordán, que tiene analogía, ya dijimos, con el Mar Rojo, pero aquí es el pasaje del río Jordán. Y aquí tenemos que entender que lo principal es que Dios, ¿verdad?, es el que está un poco al frente. Es Dios el que está manejando. Dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Entonces, contienen dos órdenes divinas sobre las piedras y sobre la subida del arca, que subrayan siempre el protagonismo, decíamos, de Dios en todo el acontecimiento. Es Dios el protagonista de todos estos acontecimientos. Este dato diferencia el capítulo 4 del anterior, donde la inversión expresa de Dios es mínima. Entonces, hay diferencia el capítulo 4, ¿verdad?, donde la intervención expresa de Dios es mínima. Por eso ya podemos comenzar a notar que son dos tradiciones diferentes. Prácticamente son dos tradiciones que están contando sobre el pasaje de todo el camino del desierto que estaba haciendo el pueblo hacia la tierra prometida, frente al río Jordán. Pero como son dos tradiciones, cada uno utiliza su vocabulario, su teología. El autor final, el redactor final, lo que está haciendo es uniendo estos dos fragmentos, estas dos narraciones de dos tradiciones diferentes y haciéndole como si fuese una sola, ¿verdad? Entonces, dentro del capítulo 4, por su posición central y por su introducción solemne, aquel día, adquiere especial relieve el versículo 14, que recoge el tema del capítulo 3:7. Entonces vamos a mirar un poco. El versículo 14 del 4 dice así: entonces Josué ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca, salgan del Jordán. Bueno, hasta ahí todo bien. Y luego nosotros eso miramos en el capítulo 3:7, cuando dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Aquí tenemos los dos elementos que nos hablan un poco de este protagonismo siempre de Dios. La intervención expresa de Dios en el capítulo 4 no lo tenemos así tanto como en el capítulo 3. Pero dentro del capítulo 4, por su propia posición central y por su introducción solemne, aquel día adquiere un especial relieve este versículo 14, que recoge el tema que ya había exaltado, ¿verdad?, a Josué. Josué, que había sido exaltado, allí entonces el Señor, hoy empezará a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Entonces, la exaltación de Josué, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, el puesto central lo ocupa una declaración sobre la grandeza de Josué. La grandeza de Josué. Porque aquí también se le está queriendo dar el resalte a Josué, porque Moisés que ya había muerto. Entonces el Señor mismo le dice, ahora yo te doy a vos. Tenés que ser el tendotá de la rajata y nada. O pero allí cuando ponen más bandejas, ya sacan al pueblo, tenemos que hacerte una presentación. Y aquí entonces es donde el Señor le está exaltando, le está presentando a Josué frente al pueblo. Vamos a mirar un poco ahora algunos problemitas que van apareciendo en esta narración. El capítulo 3 narra el camino desde Acacias, Sittim, hasta que el pueblo termina de cruzar el Jordán. Como en otros casos, alternan las palabras pronunciadas por los protagonistas principales y la narración. Pero el conjunto resulta poco logrado, ¿verdad? Órdenes y discursos, los alguaciles al pueblo, luego
Josué al pueblo, luego Josué a los sacerdotes, luego Yahvé a Josué y por último Josué a los israelitas, con una narración final, ¿verdad?, en los siguientes versículos. Ahora, los factores son 3 que contribuyen a crear una sensación de desconcierto. Vamos a ver un poco por qué. Nos parece que hay un poco de desconcierto en esta narración. Primero, las órdenes son confusas y contradictorias. Confusas y contradictorias. Les dice, empiecen a caminar, versículo 3, empiecen a caminar, dale, fuerza, luego ataque. Se supone que dentro de poco, ¿verdad? Bueno, empiecen a caminar y listo, prepárense, dale, dentro de poco. Después les dice, purifíquense, porque mañana, dice, mañana. Entonces quiere decir que ya estamos, purifíquense ahora, porque mañana. El otro le dice simplemente, empiecen a caminar. El otro le pide que se purifique, porque mañana. Levanten el arca y pasen el frío. Levanten el río. Levanten el arca y pasen el río. Eso le está diciendo aquí en el versículo 6. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es ahora mismo, es un imperativo. Dale, levanten las carpas, pasen el río. ¿O será que le está diciendo como un optativo, ¿verdad? Levanten cuando puedan, más o menos, y luego, dale, fuerza, pasen el río, así como diciendo, apenas puedan, háganlo, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, también nosotros podemos mirar a qué se está refiriendo. Sin esperar el mañana, no tenemos que esperar el mañana, porque en el otro dijo, purifíquense, porque mañana, a ver un poquitito, por favor. Entonces, en este capítulo, ¿verdad? Esto ya lo tenemos en el capítulo 3. En el capítulo 3 es donde encontramos, ¿verdad? Versículo 5. Enseguida dice, Josué dijo al pueblo, purifíquense, ¿viste? Porque mañana el Señor va a obrar maravillas. Así mismo. Muévanse. Allá les está diciendo, ¿a quién? A los escribas que recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo. Cuando vean, dice, el arca de la alianza del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad?, sobre esta explicación muy interesante, cómo hay esta relación, ¿verdad? Y que algunas veces se nos vuelve un poco contradictoria. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ave María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, interesante de la teología de Josué. Empiecen a caminar, les dice versículo 3, supone que dentro de poco empiecen, luego purifíquense porque mañana. Aquí entonces hay un poco de contradicción. Levanten el arca y pasen el río sin esperar mañana, será que hay que levantarse ya ahora. Ordena que se detengan al llegar a la orilla. Acérquense aquí. Elegid 12 hombres. ¿Para qué? ¿Para qué les pide elegir 12 hombres? El pueblo no sabe si tiene que empezar a caminar, purificarse o escuchar a Josué. No sabe si el paso será de inmediato o será mañana. A los sacerdotes se les ordena cruzar el río y luego pararse al llegar a la orilla. Se tiene que parar, ¿verdad? Al llegar a la orilla. Entonces el pueblo no sabe si tiene que empezar a caminar. Está ahí. Tiene que purificarse o escuchar a Josué. No sabe si el paso será de inmediato o si será mañana. Lo importante es que a los sacerdotes se les ordena, decíamos nosotros, a cruzar el río. Y entonces, ahora tenemos las órdenes y el relato que no coinciden a veces. Tenemos órdenes y ese relato que no coincide varias veces. Por ejemplo, resulta absurdo que los sacerdotes se pongan a andar delante del pueblo mientras Dios se dedica a hablar a Josué y se dedica a hablar al pueblo, ¿verdad? Entonces los sacerdotes se pongan a andar delante del pueblo. Ellos van delante del pueblo. Vamos a ver un poco en este capítulo, ¿verdad? Versículo 6. Le dice después, dijo a los sacerdotes, levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos se levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy empezaré a agradecer a todo el pueblo de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés, y así sucesivamente. Entonces, aquí un poco esta contradicción, ¿verdad? Le pone por delante, etcétera,
andar delante del pueblo, mientras que Dios ahora se va a dedicar a hablar con Josué y luego Josué con el pueblo. En el versículo 8 se ordena: párense a la orilla del Jordán. En el versículo 17 se dice que fue en medio del Jordán. Aquí entonces, el versículo 8, vamos a mirar un poco. El versículo 8 nos dice lo siguiente: ahora ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Junto al río. Se tienen que detener. Entonces no entrar todavía. Y sin embargo, en el 17 se dice que fue en medio del Jordán. Entonces, el versículo 17, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todos los pueblos terminó de cruzar el Jordán. Todo el pueblo entonces termina de cruzar el Jordán. Pero son, así como decíamos, algunas órdenes y también un relato que algunas veces no coincide, ¿verdad? O sea, hay una contraposición aquí en el pensar. Vamos a mirar un poco otros elementos que son los desajustes en los versos narrativos. Desajustes. El 3.1 da a entender que el paso del Jordán será inmediato, ¿verdad? El 3.1 nos dice, ya están ahí. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar allí antes de cruzar. O sea, ya están ahí, como el cruce ya es inminente, digamos. Bueno, el 3.2 supone una dilatación de 3 días. Al cabo de 3 días, ellos van a pasar y se me dice, al cabo de 3 días los escribas recorrieron el campamento, ¿verdad? Bueno, después de cruzar el Jordán, Dios ordena elegir 12 hombres para que lleven 12 piedras como recuerdo. Tienen que llevar estas 12 piedras como recuerdo. Así lo hacen. Luego el arca sale del cauce y todos se instalan en Gilgal. Pero la manera de contarlo es confusa, ¿verdad? Y muy repetitiva. Hay elementos que podríamos considerar esenciales al relato. Las piedras del Jordán, salida del arca, inundación cronológica y local. Pero junto a ellos encontramos una intercesión, el añadido final. Más que aportar datos excepcionalmente nuevos, instamos a mirar un poco cómo, ¿verdad? Se insiste mucho en cuanto al aspecto que los autores los consideran importantes. Esto es lo que instamos, ¿verdad? Mirar un poco esa insistencia también que ellos tienen aquí al presentar. En el capítulo 4, del 9 al 14, se encuentra una tradición independiente sobre otras 12 piedras. Decimos ya el versículo 9, hasta el 14 llega esto. Pero en el cauce del Jordán, una rápida secuencia del cruce del Jordán también, destacando el papel de las tribus transjordanas, que subrayaba el concepto de todo Israel. Es decir, el concepto de las 12 tribus, el papel de las tribus que está subrayando a todo Israel. Y la presentación del cruce como una fuente hacia la tierra. Una referencia a la gloria de Josué semejante también a la de Moisés. Estos 3 elementos. El primero, una tradición independiente sobre las 12 piedras. Muy bien, ya hemos leído, hemos visto. Es una tradición totalmente diferente y nueva con respecto a lo que hemos visto en el capítulo 3. Luego, una rápida secuencia del cruce del Jordán. Rápida secuencia. Destacando el papel de las tribus transjordanas que subraya el concepto de todo Israel. Eso es lo importante, las 12 tribus, las 12 piedras, es todo Israel. No solamente un grupito el que se va liberando. Y luego la presentación del cruce como una marcha hacia la tierra. Por lo tanto, una referencia a la gloria de Josué semejante a la de Moisés.
lo vuelve a exaltar y lo vuelve a poner entonces en un lugar bien alto. Ahora, en la sección final, capítulo siempre 3, 20, 24, no extraña la introducción narrativa, ya que podría indicar simplemente un paso posterior del versículo 8. Lo que llama la atención es que vuelva a explicarse el sentido de las piedras, esta vez sin mencionar el arca, con una referencia explícita al paso del Mar Rojo y al sentido de esas piedras, para que las gentes del país, Kol Ameja Aretz, todas las gentes del país de la tierra. Mientras en el versículo 7 las piedras son simple recuerdo. Son simple recuerdo en el 7, ¿verdad? Entonces les dice, aquí claro, dice ustedes les responderán, las aguas del Jordán se abrieron, le dice, ¿verdad? Ante el arca de la alianza del Señor. Y esas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Bueno, así entonces vamos compartiendo este capítulo tan interesante, vamos entrando en los pequeños detalles. Después tenemos que entrar más en la teología pura y qué es lo que este libro tan hermoso a través de estos capítulos nos están enseñando. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos. Que la bendición del Señor les acompañe siempre, les ayude, les fortalezca. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.